En este video vamos a ver una nueva estructura de control denominada de repetición condicional. Ya conocemos la de repetición incondicional, que era la estructura denominada también para o for, que no dependía de ninguna condición, directamente dependía de conocer la cantidad de veces que había que dar las vueltas. Y en este caso, en este tipo de estructuras que vamos a ver hoy, las de repeticiones condicional, las utilizamos cuando no conocemos cuántas vueltas hay que dar y va a depender de una determinada condición cuántas vueltas daremos. Tenemos dos tipos, una que es precondicional y otra que es postcondicional. Vamos a comenzar con la repetición precondicional, también denominada while o mientras. ¿Qué es lo que hace? En este caso, las sentencias se ejecutan repetidamente mientras la expresión lógica, ¿sí? La condición que vayamos a plantear, sea verdadera. Primero verifica esa condición y luego la ejecuta. Por lo cual, puede no ejecutarse el grupo de sentencias, ya sean muchas o una sola que tengamos definida dentro del mientras, si en la primera validación salió por falso. Si en la primera evaluación de la expresión lógica dio falso, nunca va a ejecutar lo que teníamos definido dentro del mientras. Obviamente, en esa condición o expresión lógica voy a tener que tener una variable que va a intervenir en la decisión, ¿sí? lo que podemos llamar una variable de control. Y vamos a tener una lectura de la misma o una definición de la misma, ya sea una asignación externa o interna, fuera de la estructura del mientras y otra dentro del mientras para ir modificándola en cada vuelta. Si no respetamos esto de tener esa definición de nuestra variable de control fuera de la estructura y dentro de la estructura, lo que va a pasar es que vamos a generar un loop infinito, un bucle infinito, porque si no volvemos a redefinir esa variable de control dentro del mientras, va a quedar ejecutando eternamente, ¿sí? Nunca va a cortar la ejecución. Entonces, es muy importante siempre al utilizar el mientras chequear que esa variable de control que utilizamos en la condición esté definida tanto fuera como dentro del mismo. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Consideremos el siguiente problema. Se quiere saber el promedio de edad de los alumnos de la comisión, ¿sí? de una comisión determinada. No sabemos cuántos alumnos hay, nos van a ir dando la edad, la edad de cada uno de ellos, pero no sabemos cuántos alumnos hay ni tampoco podemos contarlos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo primero que tenemos que, considerando este problema, qué es lo primero que tenemos que plantear? Justamente la siguiente pregunta. ¿Sé la cantidad de alumnos? Dijimos que no, ¿sí? En la suposición que habíamos generado decíamos que no sabíamos la cantidad que teníamos, por ende, un for no podemos usar, ¿sí? Para el for necesitamos saber cuántos hay. Acá no lo sabemos, el enunciado no los dice. ¿A qué estructura voy a recurrir? A una estructura condicional, ya sea un while o un repeat. Ahora vamos a trabajar obviamente con el mientras. Voy a tener entonces que determinar un fin de datos, porque van a llegar alumnos, van a decir la edad sucesivamente, pero necesito en algún momento cortar esa entrada de datos. Siempre a la hora de definir el fin de datos está bueno ver qué variables estoy utilizando. Si estoy acá trabajando con la edad de cada uno de los alumnos y cada vez que mi dato con el que voy a trabajar es el ingreso de la edad de cada alumno, sabemos que la edad no puede ser 0 o ningún número menor que 0. Por lo tanto, mi fin de dato lo puedo tomar que sea la edad y una edad igual o menor de 0 pararía la entrada de datos y cortaría la ejecución de esta estructura, del mientras. Y por último, en este caso en puntual, pide saber el promedio. Por lo tanto, voy a necesitar dos variables adicionales aparte de la variable edad. Una variable que vaya acumulando todas las edades que van a ir ingresando y otra que vaya contando cuántos alumnos tengo para poder después hacer la división de el acumulador, la cantidad de edades que sumé, dividido la cantidad de alumnos. Vamos a ver cómo nos queda. Y así nos queda, ¿sí? Le pusimos un nombre, ejemplo de while, y como decíamos, tenemos estas tres variables, el contador, la edad y el acumulador, que van a ser todos del tipo entero. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Leer la edad. Como decíamos, teníamos que definir la variable de control. Si nuestro mientras va a ser la edad sea mayor que 0, teníamos que tener esa edad definida fuera de esa estructura de control y dentro, que como vemos, acá dentro también la tenemos al leer edad. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Leemos edad.
Mientras la edad sea mayor que 0, vemos que vamos a utilizar el contador y el acumulador. Ahora, ¿qué pasa? El contador y el acumulador, como dicen, son variables que cuentan y acumulan. Es decir, que el contador vamos a tener que es igual al contador más 1 y el acumulador es igual al acumulador más la edad. Cuando tenemos una variable, así que ella misma se llama y se le suma, se le resta o algo fuera, es decir, tenemos la misma variable de los dos lados de la flecha, sí o sí esa variable debe estar inicializada previamente, antes de usar. Entonces, tenemos la lectura de la edad como primera sentencia y después tenemos la inicialización de contador en 0 y del acumulador en 0. Esto es muy importante. Siempre hay que inicializar las variables que sean contadores o acumuladores antes de usarse. Si quiero podríamos tener las dos inicializaciones y después leer edad, no hay ningún problema el orden de esto. Lo importante es que todo esto esté antes del mientras. Una vez que llego al mientras, ¿qué voy a preguntar? ¿La edad es mayor que 0? Habíamos dicho que si la edad era 0 o algún número negativo, inmediatamente cortábamos de ingresar datos y finalizábamos ese recuento de alumnos y esa acumulación de edad en la variable acumulador. Por lo tanto, tenemos nuestro mientras, tenemos que entonces, si está bien, si la edad era un valor válido, va a sumar 1 al contador y va a acumular en acumulador la edad. ¿Y qué hacemos? Pedimos que se ingrese otra edad. Esto es lo que permite que este while continúe ejecutándose. Si yo no tendría esta sentencia de la edad acá adentro, estaría todo el tiempo contando 1 y acumulando la edad ingresada previamente. Estaría en un bucle infinito, esto nunca cortaría. Por lo tanto, es fundamental que antes de salir del mientras, la última sentencia sea alguna redefinición de la variable de control. En este caso es una asignación externa volviendo a pedir al usuario que ingrese otra edad para ver si continúo o no. Obviamente, si es un dato válido, esto se continúa ejecutando. Si es 0 o algún número negativo, ya está. Finaliza mientras, no se ejecuta más y mostraría en pantalla lo siguiente. La comisión tiene lo que tenga el valor de la variable contador de alumnos con un promedio de edad D y ahí para obtener el promedio, como decíamos, obteníamos el acumulador dividido el contador, ¿sí? Para tener el promedio. Estamos suponiendo que al menos algún alumno ingresamos, porque obviamente si no, no podemos estar dividiendo por 0. Algo de contador es 0. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Poniendo un if, preguntando si contador es distinto de 0, genial, muestro esto en pantalla con la división. En caso contrario, digo no se ingresó ningún alumno, por ejemplo. Pero bueno, lo que me interesa de esta estructura de Chapin justamente es mostrar el mientras, que tenemos una definición fuera de la variable de control y una definición dentro de la variable de control. ¿Cómo pasaríamos esto a Python? De la siguiente forma. La edad, como ya conocemos, es una variable que vamos a pasar a tipo entero y vamos a tener el contador en 0 y el acumulador en 0. Y mientras la edad sea mayor que 0, perdón, acá está mal, vamos a ajustarlo. Mientras que la edad sea mayor que 0, vamos a ejecutar el contador, el acumulador y vamos a pedir otro ingreso de edad. Estas tres sentencias se van a ejecutar siempre y cuando la edad sea un número mayor a 0, la edad ingresada por el usuario. Y finalmente vamos a mostrar entonces también la comisión tiene el contador, alumnos y el promedio de edad es, y calculamos el promedio antes de mostrarlo ahí en pantalla. Esta, como ven, el while se llama sentencia precondicional. ¿Por qué? Porque la condición la evaluamos antes de entrar a las sentencias que hay que repetir. La estamos evaluando acá arriba, ¿ven? Y después vemos todo esto que hay que repetir hasta indefinidamente, hasta que el usuario lo decida. En el caso del hasta, el repeat until o repetir hasta, es una sentencia, una estructura de repetición postcondicional. ¿Por qué? Porque la evaluación de la condición o de la expresión es antes de salir. Abajo de todo tengo hasta y evalúa la condición ahí. Pasando este mismo ejemplo a hasta, ¿cómo lo hacemos? Siempre lo que podemos expresar de forma con un mientras se puede expresar también con un repeat o un until. Lo que hay que tener en cuenta que a la hora de pasar de uno a otro es que hay que poner, digamos, o poner lo inverso o lo contrario en la condición. Si nuestra condición por el mientras era que la edad sea mayor o igual que 0, entonces cuando vayamos al repetir, nuestra condición ¿cuál sería? Si edad es mayor que 0, lo opuesto es que edad sea menor
o igual que 0. Entonces, de esa forma podemos implementarlo con un repetir. ¿Por qué explico esto de cómo convertir de uno a otro? ¿O cómo cambiar la condición para que funcione uno u otro? Porque en el caso de Python solo tenemos la estructura mientras. En el caso de Pascal tenemos la estructura mientras y repeat para utilizar. Pero, como decimos, podemos expresar uno u otro, pasar ya sea un mientras a un repeat y viceversa. Si quisiéramos expresar algo que utilizamos con el chapín con un repeat, lo llevamos a Python haciendo esto, ¿sí? Modificando la condición y obviamente teniendo en cuenta a la hora del mientras la definición de la condición fuera y dentro del mismo. En el caso del repeat, como vemos, tenemos una sola vez la definición de la condición, ni bien ingresamos al repeat y que la vuelva a pedir en cada vuelta. Vamos a ver desde el principio el repeat until. Tenemos las tres variables que también trabajábamos en el otro chapín, el contador, la edad y el acumulador del tipo entero. Tenemos la inicialización del contador y el acumulador que dijimos que era fundamental, siempre que contamos o acumulamos. Y después tenemos el repeat until. ¿Qué es lo primero que hace? Lee la edad, cuenta un alumno, acumula la edad y así sucesivamente. Hasta que la edad ingresada sea menor o igual que 0. Y finalmente muestra lo que queríamos mostrar en pantalla. ¿Qué tenemos que ver de diferencias entre uno y otro? Que como ven, en este caso, como evalúa la condición al final, en el caso de la estructura de control de repeat, siempre al menos una vez se ejecuta. El mientras podía no ejecutarse nunca. Si cuando la evaluábamos ya era falsa, esto nunca se iba a ejecutar. En el caso del repeat, siempre al menos una vez se ejecuta porque la evaluó al final. Tal vez la edad ingresada era un número negativo, pero igual va a contar un alumno e igual va a acumular la edad, porque recién se va a dar cuenta que es un número negativo cuando llega acá a evaluarla. Y corta y no pide otra, pero esa sí la contó y la acumuló. Entonces, como decimos, también en el caso del repeat se va a ejecutar repetidamente hasta que esa expresión lógica que definimos sea verdadera, como veníamos acá, ¿sí? Hasta que la edad sea menor o igual que 0. Y lo que habíamos dicho, que primero ejecuta y luego verifica. Es la inversa de lo que hace el mientras. Por eso, al ser la inversa lo que hace, cuando pasamos de uno a otro, lo que hacemos es invertir esa condición. Y tengan en cuenta que si implementan un repeat, siempre, siempre, siempre se ejecuta al menos una vez. Acá lo vemos nuevamente, ¿sí? Como decíamos. Y cuando utilizamos el repeat, lo utilizamos mucho para validaciones. Cuando queremos validar el ingreso de algo del usuario, siempre decimos que vamos a tratar de validar lo más posible para evitar errores. No podemos confiar en los ingresos del usuario, entonces siempre que podemos validar, validamos. Y por ejemplo, podría validar, acá hay 3 ejemplos distintos. Si yo quiero que el usuario ingrese una letra que está entre A y C, por ejemplo, porque tengo un menú de opciones que le doy esas 3 opciones que ingrese, entonces tendría una lectura de la letra hasta que la letra sea mayor o igual que A y menor o igual que C. En el caso de un número, también estaría en este caso validando que el número ingresado sea un 1, 2, 3, 4 o 5. En caso contrario, estaría pidiendo que lo vuelva a ingresar y así sucesivamente hasta que esté en ese rango. E incluso mucho en respuestas de sí o no, ¿sí? Si lo que ingresa el usuario es un char, que es una S por sí o una N por no, voy a pedir que por favor ingrese la respuesta hasta que la respuesta sea una S o una N. Cualquier otra letra que esté ingresando no me interesa, necesito sí o sí que respuesta contenga dentro una S o una N, que voy a forzar el ingreso hasta que lo que tenga respuesta sea una S o una N. Y acá, para finalizar, vemos una tablita comparativa de las 3 estructuras de repetición que vimos. Teníamos, como decíamos, la incondicional, que es un for o un para. Solo la puedo utilizar cuando sé exactamente la cantidad de vueltas que voy a dar. Tengo que sí o sí, por eso puse de 1 hasta cantidad conocida, sí o sí conocer la cantidad. Puedo tener una o muchas sentencias dentro, puedo tener estructuras también anidadas y demás, pero lo fundamental a la hora de implementar el for es saber exactamente cuántas vueltas voy a dar. Se va a ejecutar esa cantidad de veces y listo, ¿sí? Ya ahí termina, no evalúa nada, simplemente va a dar tantas vueltas como nosotros queramos.
le digamos, mejor dicho, o definamos. En el caso de las estructuras condicionales, como vimos, teníamos precondicional y postcondicional. La pre era el mientras, la post era el repeat o hasta. Y tengan en cuenta que ahí lo marqué en verde, que en el caso del mientras sí o sí tengo esa definición de la variable de control antes de ingresar a la estructura, y también dentro para evitar ese loop infinito que podíamos tener en cualquiera de las estructuras de repetición. O sea, con un hasta también podemos ingresar en un loop si no tenemos definida la variable dentro una y otra vez. Hay que definirla en cada vuelta. ¿Y qué pasa con el mientras? Se desconoce la cantidad de vueltas a dar, al igual que en el hasta, van a depender de las condiciones que estemos definiendo. Esta se podríamos considerar que se ejecuta por verdadero, ¿sí? Mientras eso sea verdadero, se ejecuta, y como decíamos que en el caso del hasta era lo opuesto, se le suele decir que se ejecuta por falso, ¿sí? Decíamos que si teníamos una condición en while expresada como la del caso de that, que era mayor que 0, en el caso del repeat va al opuesto, y el opuesto de verdadero sería falso, que por eso se dice así, ¿sí? Que el mientras se ejecuta por verdadero y en el caso del hasta por falso. Y como habíamos dicho, por último, con el mientras pueden no ejecutarse nunca todas estas sentencias que tenemos dentro, ya sea una o muchas. En el caso del hasta, sí o sí, una vez se ejecuta.